Muy buenas noches tengan todos ustedes. Es un gusto y verdadero placer poder coincidir y poder buscar estudiar juntos la palabra de Dios como lo hacemos cada semana o lo procuramos cuando menos. El día de hoy vamos a estar revisando la palabra de Dios y vamos a darle seguimiento a un tema que seguramente nos va a llevar varias semanas y espero que se convierta en algo de profundo interés para ustedes. Comenzamos desde la semana pasada y voy a estar revisando entonces esta escritura porque es base para lo que estamos diciendo y se encuentra en Mateo capítulo 12 en el verso 45 y está hablando de cuando Jesús decía acerca de echar fuera un demonio. Y desde el verso 43 dice, cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo y no lo halla. Entonces dice, volveré a mi casa de donde salí. Y cuando llega, la halla desocupada, barrida y adornada. Muy chula ella, ¿verdad? La casita. Y entonces el espíritu va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él, ¿sí? Para echar montón, para venir en bola. Haz de cuenta como marcha de grupo de oposición, ¿sí? Para hacer plantón. Y entrados, dice, moran allí. Se posan en Avenida Reforma, junto al corazón, y ahí se la pasan entonces proclamándose los nuevos moradores y los nuevos ejecutivos del lugar, ¿sí? Y entonces entrados moran allí y el postrer estado de aquella persona, de aquel ser humano, viene a ser peor que su primer estado, su primera condición. Así también, dice, acontecerá a esta mala generación. Entonces, cualquier alusión que haga y que se proyecte políticamente es mi inconsciente que se proyecta, ¿sí? Entonces, ahí les pido disculpas si de repente pareciera que estoy hablando de cualquier circunstancia, de cualquier eh, agente político de nuestra nación, y es inconsciente, ¿sí? Entonces, no me lo tomen a mal. Y entonces habla de los 7 peores. ¿Quiénes son esos 7 peores? La semana pasada estuvimos revisando que el primero de esos 7 peores era el temor, el miedo, que está asociado a algo que Dios hizo en todos los seres vivos, que es la necesidad de la supervivencia, pero cómo esa necesidad de supervivencia, ese sentido de supervivencia, se ve deformado, se ve transformado negativamente a causa del pecado en el ser humano, y entonces el temor nos vuelve esclavos, nos aterroriza, nos esclaviza y no nos permite entonces llevar a cabo la plenitud de lo que Dios nos ha dado. Y entonces, pues es muy importante revisar el tema anterior para que tenga profundidad. En esta ocasión voy a hablar del segundo de ellos. Ojo que estoy partiendo de un supuesto. Y el supuesto del que parto es que hay una característica dada por Dios a los seres vivos, a los seres humanos en particular, y que esa característica cuando se trastoca, esa característica cuando se corrompe, termina generando entonces una conducta destructiva. Y es importante entender que más allá de una perspectiva cultural en particular, porque alguien podría tener la tentación de decir, es que este ya se está metiendo en aspectos esotéricos de Oriente, de Occidente, del norte, del sur, del polo norte, de la Antártida, de abajo de los pingüinos. No, o sea, considere usted de lo que estoy hablando, son de cuestiones, primero, meramente naturales, o sea, es una condición que afecta a los seres humanos como criaturas vivas, pero que el pecado viene a deformar esa condición. Y entonces,
Por eso estoy tratando de partir primero del supuesto de que hay una condición biológica, hay una condición asociada a la vida, y esa condición asociada a la vida se puede entonces trastocar. En esta segunda entrega, entonces, primero quiero hablar acerca de lo que es el placer. Y yo sé que cuando uno habla del placer entre cristianos, inmediatamente habrá algunos que se persinen y que digan, híjole, esto está perverso. No, el placer es una sensación de gozo, es una sensación de satisfacción que vamos a experimentar cuando percibimos cosas que nos agradan. Y entonces el placer es importante desde el punto de vista de la vida, porque se convierte entonces en un elemento crítico, y yo creo que es un elemento crítico de parte de Dios, para mostrarnos cosas que por ser agradables quisiéramos volverlas a hacer. Y hay cosas que por ser desagradables preferiríamos evitarlas. De tal manera entonces que vamos a tener dos palabras, dos términos opuestos entre sí. Y yo sé que esto suena muy gringo, porque los gringos lo único que hacen es ponerle un prefijo antes a la palabra y con eso ya es lo contrario. Bueno, pues aquí lo vamos a hacer igual. La palabra que estamos analizando es la palabra placer y lo contrario será displacer. O sea, lo contrario de algo placentero, agradable, será el displacer o algo desagradable. ¿Por qué es importante partir de allí? Porque si usted está comiendo frutillas, cualquier cosa que anda en el campo y usted no sabe mucho de ellas, hay cosas que cuando las pruebas son agarrosas, son amargosas, son incómodas, pues resulta que muchas de esas cosas son nocivas a nuestro organismo y una forma de decir no te lo comas, es decir, no es placentero lo que se siente cuando te lo comes. Si te lo comes en esa condición displacentera, puede generarte un daño. Y entonces hay aspectos de la vida asociados a ese displacer que nos van a mostrar que es algo que sería conveniente, prudente evitar. Con el displacer viene asociado dolor, con el displacer viene asociadas sensaciones incómodas. Si se lo come puede ser que te cae mal, que te provoca mareos, que quieres vomitar. Cuando nosotros pensamos, por ejemplo, en el placer desde el punto de vista etimológico, ustedes saben que siempre me gusta ir a darle sentido profundo a esto. La palabra placer viene del latín placere. Oye, dices, bueno, pues claro, como que suena muy evidente. Sí, pero ¿qué significa placer? Significa lo que me gusta, lo que me agrada. Por eso cuando decimos que algo me desagrada, estamos diciendo que es displacentero, ¿sí? Me provoca disgusto, que es lo contrario entonces del gusto, lo contrario de. Y entonces, diríamos que es un sentimiento positivo, que es una sensación positiva, agradable, que se puede experimentar, somos espíritu, alma y cuerpo, claro, entonces se puede experimentar a nivel físico, mental, espiritual, está asociada entonces a condiciones que podemos llamar la felicidad, la felicidad es placentera, el bienestar, la satisfacción, y así, cuando sentimos placer, lo que estamos diciendo es, esto que probé, esto que comí, me gustó. Cuando aprendemos una cosa que nos llama la atención, que nos apasiona, que se nos hace emocionante, ¿sí? Decimos, me provocó placer. O hay cosas que nos divierten, nos entretienen, nos hacen sentir tranquilos, nos hacen sentir en paz, nos hacen sentir animados, ¿sí? Y entonces eso es placentero. Noten ustedes que tenemos un montón de palabras para poder hablar de cómo el tema del placer es parte de nuestra vida cotidiana. Desde el punto de vista neurológico, nuestro organismo va a estar reaccionando, respondiendo al placer a través de liberar, un endocrinólogo diría hormonas, un neurocientífico diría neurotransmisores o neuromoduladores, ¿sí?
como la endorfina, la serotonina, la oxitocina, que nos van a producir una sensación agradable de bienestar. Nos sentimos bien. Y sin que sea pícaro, digo, nos sentimos ricos. Y nuestro cuerpo reacciona a ello. Tanto reacciona, tanto que buscamos más. Ahora, antes de que empiecen a pensar que esto es perverso, déjenme decirles que si Dios lo hizo y Dios nos llenó entonces de terminales sensoriales en nuestro cuerpo, seguramente es porque Dios quería que sintiéramos placer en estas cosas. Claro, hay entonces la capacidad sensorial cuando nosotros estamos hablando de comer. Se disfruta un alimento bien cocinado, bien preparado, es placentero. Se disfruta, por supuesto, algo, una caricia, se disfruta, por supuesto, un contacto sexual, se disfruta todas aquellas cosas para las cuales Dios nos dio un organismo capaz de captar, de recibir este estímulo que es placentero. Y el placer entonces lo vamos a ver como una forma, un elemento de la discriminación, la capacidad de poder tomar decisiones de lo que Dios nos ha dado, ¿sí? Y quisiera empezar primeramente por allí, antes de que piensen que esto es perverso, ¿sí? Entonces, por ejemplo, hay un placer en la creación de Dios. Cuando nosotros vemos en Génesis capítulo 1, una y otra vez Dios dice, y aquí Dios vio que esto era bueno. Y cuando está diciendo que era bueno, lo que está diciendo es que es agradable, que se disfruta. Usted puede ver una puesta de sol y puede decir, qué bonita puesta de sol. Puede ver un bosque y decir, qué bonito bosque, está viendo los animalitos. Nos gusta ver la naturaleza porque vemos que Dios es bueno a través de ellos. Salmos 19:1 dice, el cielo cuenta la obra de Dios, el firmamento anuncia la obra de sus manos. Y nos gusta, nos es placentero ver lo que Dios ha hecho. Es placentero ver el resultado de tu esfuerzo, Eclesiastés 3:13, que una persona pueda comer, pueda beber, pueda gozar del bien de su trabajo. Es un regalo de Dios y es bueno. Tiene una buena jornada, si usted tiene negocios y tuvo un buen día, se siente bien. Si usted es un prestador de servicios y lo que hizo ayudó a alguien, si es un médico y le salvó la vida a una persona, si es de bombero y pudo apagar el fuego, o sea, hay una sensación de placer, de bienestar en decir, hice lo que era mi propósito hacer. Eclesiastés 3:22, ¿sí? Va a decirnos Salomón. También he conocido que no hay mejor cosa para el ser humano, para el hombre, que alegrarse en su obra, alegrarse de lo que logró hacer, porque esta es su parte, esta es su recompensa. Hay un placer en las relaciones familiares, hay un placer en la relación matrimonial. Por eso en Eclesiastés 9:9 nos va a decir, goza de la vida con la mujer que amas todos los días de tu vida en que estás sobre la faz de la tierra. Y es placentero. Yo estoy feliz cuando puedo llegar a mi casa, ¿sí? Me gusta estar con mi esposa, me gusta sentir cuando estábamos acostados, oírla roncar me arrulla, ¿sí? Bueno, yo no sé si yo la arrullaré a ella, pero el asunto es que la soledad lesiona nuestro corazón, pero la compañía de quien amas te trae gozo, te trae descanso, te trae plenitud. ¿Hay un placer también en comer? Sí, sí hay un placer en comer, sobre todo cuando no es perro podrido y agusanado. Claro, porque eso es asqueroso. Pero las cosas cuando están bien cocinadas, nos gustan. Por eso para celebrar, cuando tenemos un momento especial, ¿qué es lo que hacemos? Vamos a un lugar donde cocinen rico, donde cocinen sabroso, porque hay un placer en ello. Deuteronomio 14:26 nos va a decir que comamos y bebamos, ¿sí? Porque mañana morimos. No, no, no.
que nos alegremos delante del Señor nuestro Dios. Entonces, Dios nos da la oportunidad de disfrutar de la comida y la bebida y que es una parte de celebración, de gratitud delante de Dios, ¿eh? Por eso cuando en Salmo 23 va a decir que pone mesa delante de mí, adereza, prepara, adorna mesa delante de mí, me pone un banquete delante en presencia de mis angustiadores, más todavía, ¿sí? Como para que vean, miren a mi hijo, ¿sí? Lo chiqueo. ¿Hay un placer en ello? Claro. Ahora, yo sé, alguien puede decir, es que eso es perverso, pastor, porque no tiene que gozarse con la comida, porque eso es gula. Imagínense ustedes, ¿sí? Qué contradictorio es que Dios nos da una lengua, que es uno de los órganos en nuestro cuerpo, con mayor capacidad de sensibilidad. No solamente percibimos lo frío y lo caliente, lo rugoso y lo duro, percibimos sabores. Tenemos una capacidad sensorial para la bioquímica que toca nuestra lengua, que podemos entonces desbaratar esos sabores y llegar entonces al punto de entender cómo está constituido ese alimento. A mí me fascina cuando voy a un restaurante, estoy probando algo y mi padre era un gourmet. Y a mí entonces me fascina probar algo y decir, a ver, ¿qué tiene? ¿Qué le pusieron? ¿Cómo lo hicieron? ¿Qué ingredientes? ¿Qué sabores? ¿Eh? Y sentir cómo en tu boca están todas esas combinaciones de sabores. ¿Eh? Y eso es parte del gozo de Dios para nosotros. Es como decir que pensar es malo. Imagínate, Dios te da el cerebro más desarrollado de nuestro mundo y que sea malo ponerte a pensar. Pues por supuesto que no, ¿verdad? Entonces, Dios te da la capacidad de poder disfrutar lo que comes. Hay un placer entonces, hay un placer también en la sabiduría y en el conocimiento, hermano, el orgullo del conocimiento. No, dice Proverbios 22, verso 18, porque agradable es si guardas su palabra, su revelación dentro de ti. Serán juntos dispuestos sobre tus labios. Hay un placer en tener la sabiduría de Dios y poderla aplicar en tu vida. Por supuesto, es gozoso, es placentero, es agradable hacer las cosas a la manera de Dios en lugar de ser un necio. Hay un placer en la naturaleza, ¿sí? Hay un placer en la belleza, claro. Decía hace un momento en Salmos 19:1 que los cielos cuentan la gloria de Dios, el firmamento anuncia la obra de sus manos. Por supuesto que hay un placer y entiéndase que no es morboso. Cuando tú ves a una persona atractiva, dices, wow, Dios, qué guapa persona. Y eso no significa que tengas que estarlo pensando perversamente. Uno ve a los niños, a los bebecitos, ¿sí? Y se te enternece el corazón. ¡Ay, qué criaturita tan hermosa! ¿Sí? Y hasta el viejo más seco, ¿sí? De repente ve uno al niño y está uno así, chiquito. ¿Sí? Porque te mueve el corazón, la belleza. Y es placentero cuando uno agarra a los chiquillos, ahora que yo soy abuelo de un puño, entonces agarrar a los chiquillos y verlos, y estoy divertido viendo que no pueden ni caminar, pero ahí va el chiquillo persiguiendo la pelota, ¿sí? Te divierten todas esas cosas. Hay un placer en la comunidad y en la amistad. Eclesiastés 4:9, ustedes lo conocen, mejores son dos que uno, porque tienen mejor paga de su trabajo. O sea, porque disfrutan más del resultado de lo que logran. ¿De qué te sirve tener un triunfo de algo si no tienes con quién gozarte con ello? ¿De qué te sirve que te den un premio de lo que sea si no puedes llegar con alguien y decir, mira lo que me dieron? Vas a decir, qué presumido. No, hay un gozo en poder decir, mira lo que logré. Poder tener con quién compartir lo que estás logrando, lo que estás alcanzando, es un gozo y es placentero, ¿sí? El placer en la vida espiritual, por supuesto, lo puse al final no porque sea menos importante, sino porque ustedes lo han escuchado. En tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Salmos 16:11.
¿Es placentero? Claro que es placentero. Entonces, el placer está asociado a la vida. Así debería de ser. Nosotros deberíamos de entender que el placer es saludable, que el placer en sí mismo no es pecaminoso, que el placer nos fue dado por Dios para que lo vivamos saludablemente, para que entendamos que nos ayuda a sobrevivir, a alcanzar un bienestar general. Si una persona se da cuenta que a gusto estás en la presencia de Dios, pues va a querer regresar a la presencia de Dios. Cuando yo me convertí, después de años de migraña, tenía varios días y me sentía raro, me sentía raro. Yo decía, ¿qué me pasa? ¿Qué tengo? Hasta que caí en cuenta, no me dolía la cabeza. Cuando iba a los lugares que había congresos, que estábamos en oración, ¿sí? Yo me quedaba dormido y me echaban carrilla. Oiga, muchacho, váyase a su casa a dormir. Decía, viera que ya no puedo dormir. Yo dormía 3 horas cada 2 días, ¿sí? Pero me sentía tan cómodo, tan placentero, que me podía quedar dormido sin esfuerzo y descansar, levantarme sintiéndome fortalecido, porque eso es placer, el placer saludable. El placer saludable de poder estar sin la ansiedad de qué va a pasar después, de que si me van a ayudar o no me van a ayudar, si voy a sanar o no. No, hay un placer profundo. Se llama tranquilidad. Ah, ese placer es algo que todo mundo debería de poder experimentar. Y entonces, cuando nosotros entendemos que este tipo de placer, de tranquilidad, de calma, de paz, es una parte importante y natural de nuestra experiencia humana, que tenemos necesidad de ello, por eso entonces podemos entender por qué para Dios el placer es fundamental como una recompensa natural a que estamos haciendo las cosas correctas. Una motivación. De repente la gente dice, ya me harté de estar viviendo esta cosa, ya quiero sentar cabeza. ¿Qué es lo que están diciendo? Ya no me causa placer andar de vago. Ya no me siento a gusto, ya no le encuentro el chiste a andar de baquetón. Y entonces el placer actúa como esta recompensa natural. De decir, ya, quiero estar en paz. Quiero disfrutar sin estarme preocupando. Es un mecanismo de motivación. Tanto así que nuestro cerebro, hay una parte que le llamamos el núcleo accumbens, que es el centro del placer. Y entonces cuando tú estás haciendo algo que es correcto, que es agradable, te sientes en paz. Y con eso entonces, ¿qué es lo que sucede? Pues lo que sucede es que vas a decir, quiero más de esto. Y entonces decíamos todas estas cosas que mencioné, la relación con otras personas, la comida saludable, los vínculos sociales, están asociados a estas sensaciones placenteras. Y por supuesto que esto me ayuda a que quiera seguir participando. Entonces la iglesia debería ser un lugar placentero. Sí, ya sé que el pastor de repente se pone intenso y está en eso de pórtate bien y no seas baquetón y me siento incómodo. No, pero lo cierto es que eso no es lo que te pone incómodo. Lo que te pone incómodo es que tienes que andarte escondiendo, tienes que tener una doble vida, y eso cansa. Entonces, entender que una vida simple, sencilla, moderada, con los placeres adecuados, ¿sí?, validados, te hace descansar. El placer necesita equilibrio y moderación. Y entonces la moderación es clave en la búsqueda del placer. ¿Por qué? Porque nosotros los seres humanos sentimos rico y quiero más. Siento rica la azuquitar y quiero más y terminas diabético. Siento rico el alcoholito y ahí terminas, ¿sí?, revolcado en el lodo, ¿sí? Siento rico el apapacho y terminas entonces adicto a cuestiones sexuales, ¿sí? Y entonces, disfrutar del placer es todo un reto en la vida. Traer equilibrio, a ver, la comida trae placer, sí, pero el exceso de placer en la comida se llama gula.
El descanso es placentero, sí, pero el exceso de descanso se llama pereza, ¿sí? Las actividades recreativas, sí, pero el exceso de actividades recreativas se llama distracción. El exceso de relaciones sexuales, que son placenteras, sí, pero se llama adicción sexual. Y entonces uno tiene que entrar dentro de un cierto marco, dentro de un cierto margen de lo que sería la forma adecuada de Dios para vivir el placer. Y entonces necesitamos buscar los puntos de equilibrio, los puntos de autocontrol, ¿sí? Alguna vez me decía el doctor Fernando que lo adecuado para nuestra alimentación sería poder comer el tamaño de un puño, ¿sí? Y eso sería, de hecho, cuando uno revisa la historia de la humanidad, los seres humanos a lo largo de su historia realmente nunca tuvieron demasiado alimento. Sus condiciones de vida no se lo permitían, ¿sí? Había carencia, había necesidad, y entonces el ser humano tenía que acostumbrarse a comer relativamente poco con lo que comemos ahora nosotros, ¿sí? Y a optimizar orgánicamente lo que comía, almacenar en su cuerpo lo que comía. Pero ahora nosotros, en lugar de un puño como el puño de la mano, ¿sí? Comemos un puño, pero un puño como si fuera para caballos, ¿sí? Y entonces somos obesos porque nos falta esa regulación. Muchos de los problemas degenerativos que tenemos como sociedad, lo que muestran es una falta de equilibrio, de autocontrol en los placeres que tenemos. Las relaciones, por supuesto, que son enriquecedoras, ¿sí? Tenemos relaciones de amistad, de amor romántico, y esto nos proporciona, por supuesto, placer, porque estás con quien te gusta, con quien amas, ¿sí? Nos traen un bienestar emocional, psicológico, pero caemos en relaciones tóxicas, relaciones de dependencia emocional, y nos volvemos entonces absorbentes con la otra persona, porque me hace sentir tanto placer estar con la persona que no quiero que nadie se le acerque, que nadie le toque, que nadie la vea. Y entonces terminamos en una visión enfermiza de la relación. Si alguien más está cerca, entonces sentimos que es peligroso y agredimos y nos molestamos. ¿Hay un placer en la creatividad y en el trabajo? Por supuesto, pero vemos algunos que parece ser que nos convertimos adictos al trabajo y lo utilizamos como un escape. Utilizamos entonces el trabajo como una salida falsa a nuestras carencias de relaciones. Y entonces tenemos que encontrar placer en ello, claro, porque es placentero sentirte útil, porque es placentero tener éxito, tener una sensación de logro, tener una sensación de propósito. Pero se nos olvida que el propósito de la vida no es trabajar, el trabajo es un medio, no un fin. Y hemos tergiversado en nuestra cultura el placer del trabajo de tal manera que tenemos una visión distorsionada del mismo. Hay un placer también en lo físico y en lo mental, ¿sí? Y las actividades que hacemos para mejorar nuestro bienestar físico y mental, como el ejercicio, el deporte, la meditación, el pasatiempo, relajo, sí, te traen descanso, te traen rejuvenecimiento. Pero hay gente que se enfoca tanto en ello, se obsesiona tanto en ello, que se vuelve también adicto a ello. Yo sé que necesitamos hacer ejercicio, todos lo sabemos, pero nunca en la historia de la humanidad tampoco veíamos cuerpos hipertrofiados como los vemos en este tiempo. De tal punto que llega a ser poco saludable la cantidad de ejercicio que se hace, llega a ser poco saludable la deformación que se logra. Y entonces, ¿cómo es posible que algo tan saludable como hacer deporte
haga que tantos jóvenes estén teniendo entonces no solamente disfunciones temporales, inclusive fallecimientos, por irse hasta el extremo de nos falta regulación en ese placer. Hay un placer también en reconocerse a sí mismo, la dignidad propia, la identidad nuestra y la de los demás. Y una visión saludable del placer también implica reconocer quiénes somos, nuestras capacidades. Pero ¿y qué pasa cuando estamos distorsionados en ello? Estoy hablando principalmente a personas adultas. Claro que el descubrimiento de la propia sexualidad es importante, pero ¿qué sucede cuando nos damos cuenta que vivimos en una época en donde hay una adicción a la autocomplacencia? Y ahora para los muchachos es más fácil terminar masturbándose. Para las mujeres, que era un dato que anteriormente era menor y ahora el promedio de mujeres que están en la autocomplacencia es tan alto como el de los hombres. Y entonces resulta que termina siendo la autocomplacencia una satisfacción hedonista que no fue planteada de parte de Dios de esta manera. Es un placer mutuo el que nos otorgamos en pareja en la relación de matrimonio. La relación con Dios, que es una relación espiritual, también nos ofrecen un placer como regalo de Dios. Pero ¿qué pasa cuando te sales de equilibrio? Y entonces estás tan a gusto en la iglesia que se te olvida que tienes hijos. Estás tan a gusto allí porque allí te sientes identificado, pleno, levantas las manos, que se te olvida que no has llevado de comer a la casa, se te olvida que hay alguien con necesidad esperando a ver a qué hora llegas y que el hijo está angustiado pensando que ya se quedó sin madre o que el Señor ya se la llevó. ¿Sí? Y entonces terminamos teniendo, como decías, ¿sí?, esta parte de incompletitud, no nos llenamos, nos convertimos en abismos sin fondo, pero lo peor de todo es que cuando se rebasan los puntos de placer, se genera entonces una insensibilidad para apreciar el valor de aquello que se recibió. O sea, se endurece la capacidad humana para agradecer ese placer. Ok, déjenme ponerlo de una manera. Estás comiendo algo muy sabroso y dices, qué rico, qué rico, qué rico. Y voy a irme al extremo, te echas 5 platos, por decir algo. Yo sé que para algunos ya desde el segundo sería demasiado, pero te echaste 5 platos. Y ahora ya no estás diciendo qué rico, ahora te da asco, porque te saturaste de más. Comiste una cucharada de miel, qué rica, qué dulcecita. Pero de repente te agarras, come y come y come y come. Y llega un momento en donde en lugar de ser agradable se convierte en algo desagradable. Y ahora tienes ganas de vomitar, ¿sí?, por tanto que tomaste aquello. Ojo con esto. Estoy hablando de comida, pero podría hablar de cualquier cosa, porque cualquier cosa en el hartazgo, en el hastío, termina convirtiéndose entonces en displacentero. Y en lugar de terminar con una sensación de gratitud por lo que recibiste, ahora terminas con una sensación de ingratitud y lo ves como si hubiera sido un castigo de alguien más, cuando lo cierto es que la falta de moderación personal no permitió que tú dijeras, hasta aquí me quedo sintiendo qué rico estuvo y quiero más. En algún momento de la historia culinaria, no sé cuándo fue, pero los franceses entendieron que la mejor forma de que la gente quisiera más era servir poco en la comida. Y si tú vas a un restaurante francés, sobre todo esos que son carísimos, no te van a poner así el bodoque como ponemos nosotros en los platos de pozole, ¿sí? No, te van a poner una piececita chiquita, más adornada, más artística,
Y lo vas a probar y vas a sentir que es poco y que quieres más y te van a decir, no más. En otra ocasión, sí. Será un gusto volverle a servir en otra ocasión. ¿Por qué? Porque no queremos que usted se vaya pensando de aquí que comió tanto que es asqueroso. Queremos que se vaya diciendo, quisiera regresar. Y entonces eso nos dice que los seres humanos podemos terminar cayendo en aspectos mórbidos, enfermizos del placer. En esta búsqueda de una sensación que nos haga sentir rico, pero por no tener moderación, podamos terminar pervirtiéndola. Y entonces, el segundo peor de los 7 peores viene a partir de esto. Esta falta de moderación, esta falta de entendimiento, de sabiduría, de equilibrio, nos empieza a dar algunos aspectos de los peores. Por ejemplo, ¿qué tal la lujuria? La lujuria es un deseo sexual desordenado, excesivo. Y ustedes saben que es condenada bíblicamente, ¿sí? Por ejemplo, quiero ir rápidamente a Mateo capítulo 5, allá en el verso 28. Jesús hablando nos va a decir, desde el verso 27, oyeron que les fue dicho, no cometerás adulterio, pero yo le digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. ¿Qué es lo que está diciendo, sí? Hay un placer en la belleza, claro, pero ya la estás desnudando y ya te estás yendo más allá. Una cosa es decir, qué guapa, y otra cosa es empezar a fantasear ya con ella. Y este deseo te puede ir llevando, conduciendo, arrastrando a ver a la persona como un objeto. Ya no la ves como persona, la ves como objeto sexual. Y en el deseo de llegar a un encuentro, rompes tu pacto. Si estás casado, y se llama entonces adulterio. Si estás soltero, se llama fornicación. Pero finalmente, en cualquiera de los dos casos, lo que estás haciendo estás tomando un placer que en ese momento no es correcto, no es adecuado delante de Dios. ¿Qué tal si pensáramos nosotros cuando estamos tomando placeres que sean fuera de lo que Dios nos ha dicho? Y entonces estamos llevando a cabo conductas de placer que no nos son dadas, permitidas por Dios. El apóstol Pablo en Colosenses capítulo 3, verso 5 nos va a decir, hagan morir pues lo terrenal en ustedes, la fornicación, la impureza, las pasiones desordenadas, los malos deseos, la avaricia, que son idolatría, ¿sí? ¿Qué es idolatría? Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Entonces, cuando nosotros estamos haciendo cualquiera de estas cosas, estos placeres desordenados nos llevan a romper con los límites de Dios. El adulterio, la fornicación, como lo decía hace un momento, las relaciones sexuales fuera del matrimonio, las relaciones sexuales antes del matrimonio, las relaciones sexuales que no son, bueno, dicen, ay, ¿por qué tiene que ser malo? El problema no es el sexo, el problema es en qué condiciones es el sexo que haces. El problema no es el placer como placer, el problema es cómo llevas a cabo, cómo suples ese placer, si lo haces a la manera de Dios o no. Dios te dio la capacidad de sentir placer. El asunto es, ¿lo estás haciendo de la manera adecuada? Primera de Corintios capítulo 6, versos 18 al 20. Vamos hacia allá. Y dice entonces, a partir del verso 18, huyan de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre, el ser humano, no comete está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿O es que ignoran
que tu cuerpo es el templo del Espíritu Santo, el cual está en ustedes, el cual tienen de Dios y que no son de ustedes mismos, no son, ¿sí?, vuestros, porque han sido comprados por precio. Glorifiquen pues a Dios en tu cuerpo y en tu espíritu, los cuales son de Dios. Híjole, ahora yo sé que van a decir, pastor, no, yo también metí la pata durante años en mi juventud, como cualquier otro hombre cabezón de nuestra cultura, ¿sí? ¿Por qué? Porque no fuimos educados en el autocontrol, no fuimos educados en la mesura, no fuimos educados para entender saludablemente el placer. ¿En qué fuimos educados? En la autoindulgencia. Pobrecito, ¿sí? Te lo mereces, Pablito. Hazlo. No pasa nada. Mira, ¿sí? En lugar de llamarle pecado, le llamamos carencia, le llamamos falta, le llamamos limitación, le llamamos inmadurez. La falta de autocontrol, sí, pero decimos, es natural. Pues sí, pero la falta de autocontrol es destructiva. La falta de autocontrol es lo que te va a llevar tarde o temprano a terminar presa de vicios. No soy purista, soy práctico, vengo de allá. La mejor forma de no tener que vencerlo es no empezar a hacerlo. Lo voy a volver a decir. La mejor forma de no tener que vencerlo es no empezar a hacerlo. Porque ya que lo haces y te enganchas, ya que generas una adicción, te controla. Y el control termina siendo algo espiritual. Y entonces, esa búsqueda desmedida del placer que hay en nuestra cultura te va a llevar a una falta de carácter, de autocontrol, ¿sí? Lo que la Biblia va a llamar el fruto de la carne. Sin embargo, Gálatas 5, 22, 23 nos va a decir, más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. No necesitas que nadie te esté poniendo reglas porque tú eres regla para ti mismo. Tú eres el límite para ti mismo, ¿sí? Una búsqueda de placer desmedida, desordenada, va a terminar generando relaciones que van a ser relaciones impías. ¿Por qué impías? Primero porque carecen de compromiso, carecen de responsabilidad, carecen del respeto al otro, de la confianza. Y todo eso es fundamental para una relación saludable, sostenible. ¿Qué es lo que estás buscando? ¿Estás buscando el bien del otro? No, estás buscando con quién acostarte y sentirte bien tú. Estás buscando satisfacer tu necesidad. No te importa usar a la otra persona. Y en el momento en que la otra persona se siente mal, se siente incómoda, pues la botas y buscas a alguien más, ¿eh? En el momento en que sale embarazada, entonces desde los muchachos terminan dejando a la muchacha y ahí va la muchacha cargando el chiquillo por toda la vida, ¿sí? Y el otro, pues buscando su placer. El placer temporal que termina en virus de papiloma humano, el placer temporal que termina en SIDA. En mi tiempo, lo peor de todo, ¿sí? Era la sífilis, el chancro, la gonorrea. No, pues ahora con eso dicen, penicilina, y los muchachos lo ven con una liviandad, pues, ay, sí, me hago millonario, ¿sí? Unos 4 o 5 millones de unidades de penicilina y ya con eso. No, el problema es cómo terminas perdiendo tu condición de dignidad y terminas volviéndote un ser humano miserable. Pierdes la dignidad y el respeto. Tú dices, no, yo me respeto a mí mismo. No. Cuando tú usas a las personas, pierdes la dignidad y el respeto ante la otra persona. La indulgencia en placeres desordenados nos va llevando en este deterioro. Nos vamos decantando. Genera sentimientos de vacío, de vergüenza, de pérdida de identidad, de pérdida de propósito. Entre más buscas el placer,
más vacío te sientes, porque el que comienza fumando tabaco y luego le entra la marihuana, de la marihuana se va a ir a algo más y va a llegar un momento en donde ya nada le satisface, quiere cada vez cosas más fuertes, más intensas, porque ya no siente, se va cauterizando, se va endureciendo, va perdiendo sensibilidad. Esa forma desordenada termina siendo promiscua. Y entonces termina haciendo de todo, y no quiero ponerme gráficos, ¿sí? Pero Romanos capítulo 1, en el verso 26 y 27, el apóstol Pablo nos da algunas ideas de esto. Dice, por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza, y de igual modo, también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Sí, yo sé que de todo este tipo de cosas, alguien se puede sentir vulnerado y decir, ¿por qué me estás agrediendo? Estoy diciendo, ¿a dónde te lleva un placer no saludable? Te lleva a romper lo que fueron tus características morales. Te lleva a relaciones destructivas, que nadie me venga a decir, no, es que las relaciones que son heterosexuales siempre son violentas por la... No, miren, tengo años aconsejando personas, aún personas que están en esta cuestión de la relación entre iguales. Y son destructivas, son posesivas, son tóxicas también. Porque el problema, y ojalá que nadie se ofenda, no está en la cola, está en el corazón. Y cuando una persona no puede ser capaz de ajustar su corazón al corazón de Dios, todo eso va a terminar proyectándose entonces destructivamente hacia los demás. Y entonces generamos, con esas pasiones desordenadas, generamos dependencia, generamos adicciones, y esta búsqueda continua de placeres que nos lleva a dependencia o adicción, ¿de qué? Pues de aquello que nos está gustando. Porque hay una dependencia, hay una adicción. Sí, ya sé que alguien puede decir la dependencia, la adicción a los fármacos. Pero te has puesto a pensar que también te sientes a gusto dándole al teléfono y no te das cuenta, pero ya pasaste 7, 8 horas dándole al telefonito porque te da una satisfacción. Y los estudios sobre adicción a las redes sociales nos muestran que se está convirtiendo en un aspecto destructivo profundamente de las relaciones interpersonales. Las adicciones a los estados emocionales eufóricos. Necesito sentirme bien. Y entonces me voy a atascar de taurina para sentirme bien, y los muchachos van a la disco y se quieren sentir que están bien y que no les pegue el alcohol. Y es una contradicción, toman alcohol, pero no se quieren sentir alcoholizados, y entonces se toman un Red Bull 2, 3, 4 y se llenan de taurina y de repente nada más les truena el corazón. ¡Ay, se murió! Y tú dices, pues, ¿qué esperabas? Te metiste una bomba y con esa bomba, pues tu organismo no aguantó. El placer es peligroso y por eso es la cereza del pastel. Y entonces, ¿qué más hace el placer mal entendido? Pues genera una distorsión del propósito, del diseño de Dios. Porque el enfoque excesivo en la gratificación personal distorsiona el propósito, distorsiona el sentido del diseño por el cual Dios hizo las cosas. Y convertimos aquello que nos causa placer, lo convertimos en el fin, en lugar de ser solamente un medio, una mediación para algo.
¿La sexualidad es importante? Sí, pero no es el centro de la existencia. Si no, el orgasmo duraría 8 o 9 horas seguramente, ¿sí? Pero no es fugaz. Y señal de esa fugacidad es que su presencia en nuestras vidas es así, fugaz. Y en el momento en que tienes el orgasmo, en ese momento, claro que hay un shot de neurotransmisores, hay un shot hormonal, y entonces la oxitocina, la dopamina, y tú sientes, ¡ah! Y ya. Y alguien decía, es que yo quisiera que durara más, y le digo, ni sabes lo que estás diciendo, te vuelves loco de una sobredosis. ¿Ves? El puro, sí. Una cantidad, sí, ínfima comparado a lo que te inyectarías tú. Y entonces, ¿gente se muere de sobredosis? Sí, se muere de sobredosis, porque quieren sentir lo mismo que naturalmente tu cerebro sentiría al momento de llegar, ¿sí?, al punto de éxtasis sexual. Sí, pero aquello es con miligramos y estos se echan de a litros, ¿sí? Pues truenas. Y entonces se distorsiona. Y por supuesto que a Satanás le interesa la gente que se sale de equilibrio. A Satanás le interesa porque es la única manera de quitarte, de tumbarte del lugar. Que estés tan fuera de equilibrio que tú no necesitas que nadie te empuje, tú te caes solito. La gente que no tiene autocontrol se desequilibra, y la gente que se desequilibra termina generando daños emocionales. ¿No me crees? Ve a cualquier centro de rehabilitación y ahí vas a encontrar un montón de gente con una necesidad urgente de ser sanados emocionalmente, sanados espiritualmente. No solamente ellos, su familia, están casados, bueno, estuvieron. ¿Tienen hijos? Sí, como si los hubieran tenido. ¿Por qué? Porque no tienen la capacidad. Porque la falta de control de placer te vuelve esclavo del placer y terminas volviéndote lesivo para todos los que te rodean. Es típico el caso del que el 10 de mayo le regaló la plancha a la mamá y el día 11 sí se la anda robando para ir a venderla y ponerse una tacha, ¿sí? El que con todo trabajo, 6 días de la semana, 5 anduvo trabajando y el sábado lo que le pagan, ¿sí?, se lo echan una tarde, ¿sí? Y poco es el dinero para que te alcance para entonces poder lograr eso. Y entonces, ¿qué sucede cuando una persona cae en esto? Pues ojo con esto, porque la relación es una relación muy curiosa, ¿sí? Hemos dicho que el placer es un elemento fundamental para traer motivación en la vida, claro, pero el uso inadecuado, el ejercicio inadecuado de ese placer me va a generar culpa. ¿Por qué me va a generar culpa? Pues porque meto la pata y lastimo a medio mundo. ¿Por qué me va a generar culpa? Porque destruye mi vida, porque me vuelve adicto, porque me deforma, porque pervierte, trastoca el propósito de Dios. Y cuando veo todas las barbaridades que hice por estar buscando ese exceso de placer, me veo miserable, me siento culpable, me veo culpable. Entiendo que lastimé, entiendo que fallé, entiendo que tomé malas decisiones, ¿sí? Que una sola cana al aire destruyó la relación, la confianza, la autoridad, destruyó el buen nombre. Yo no sé qué tantas cosas. Y entonces cuando viene la culpa, ahora ya estoy atormentado. Ojo, apenas estoy hablando, ahora sí, de la condición de esclavitud. La culpa es una condición de esclavitud y ya sé de dónde vino la culpa. Caí víctima de mi búsqueda de placer. Y contra la culpa, ¿qué hay que hacer? Pues hay que perdonarse. Hay que aceptar que no estuvo bien lo que hice y hay que perdonarse. Primera de Juan 1:9 nos va a decir, si confesamos nuestros pecados,
Él, o sea, Jesucristo, es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad, ¿sí? Romanos 8:1 nos va a decir, por tanto, ahora no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Señor, me equivoqué. Me equivoqué. Fui egoísta. Busqué mi propio placer. Fui egoísta, Señor. Me dejé llevar por la búsqueda del placer y terminé pervertido, terminé en promiscuidad, terminé en un montón de barbaridad, Señor. Y ahora me siento mal porque veo, sí, pero ahora tengo que aceptar el ciclo del perdón que bíblicamente me enseña que Dios quiere transformar. Madurez es entender que el placer no era malo en sí, que Dios me había dado el placer para motivarme, pero usé mal lo que Dios me dio para bien. Y entonces tengo que entender que yo, como cualquier otra persona, necesito perdón. Porque no hay justo ni siquiera uno, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gracia de Dios. Romanos 3:23, ¿verdad? Y entonces necesito entender que el perdón es fundamental para mi relación, no solamente con Dios, sino que me tengo que perdonar a mí mismo. Y a veces es mucho más fácil pensar en que Dios me puede perdonar, pero yo no me perdono. ¿Cómo que no me perdono? Perdonarme significa aceptar que me equivoqué. ¿Y cómo me doy cuenta de que una persona acepta que se equivocó? Pues porque cambia. Si sigues haciendo las mismas cosas, significa que no te has perdonado, porque no has entendido la lección. Perdonarte es responsabilizarte también. Y entonces, nosotros tenemos que perdonarnos ilimitadamente para hacernos responsables ilimitadamente. El perdón en el cristianismo es un perdón pelele muchas veces, ¿sí? Es un descargo de conciencia, pero irresponsable porque no hay transformación. Por eso decía Juan el Bautista, hagan frutos dignos de arrepentimiento. O sea, que se te note que aprendiste la lección porque te vuelves maduro y aceptas, vives entonces la dimensión del perdón. Y entonces yo necesito perdonarme a mí para poder recibir el perdón de Dios. Yo necesito perdonar a otros para poder recibir el perdón de Dios. Es que Dios lo condiciona. No, es que mi corazón está cerrado, está sellado, está bloqueado y no puedo recibir el perdón de Dios porque yo sigo funcionando bajo el mismo paradigma egoísta, que es el paradigma del que está buscando el placer para sí mismo. Y me es displacentero tener que aceptar que no hice bien. Y entonces, ¿qué pasa cuando yo empiezo a hacer las cosas a la manera de Dios? ¿Qué pasa cuando yo empiezo entonces a decir, sí, Señor? Porque oramos el Padre Nuestro, ¿verdad? Yo creo que sí. Y decimos, Señor, y no nos metas en tentación. Yo creo que la traducción necesitaríamos hacerla, y un día hablamos del Padre Nuestro, ¿sí? Para entender el contexto de qué significa tentación. ¿Qué es tentación? ¿Se han puesto a pensar qué es tentación? Tentación es cuando usas irresponsablemente aquello que te ha dado placer. Porque lo único que te causa tentación es lo que te es placentero. ¡Ah, qué caray! Entonces esto que estoy diciendo no es tan poca cosa. Si algo no te fuera placentero, ni tentación te causaría, ¿sí? Yo me imagino, y voy a poner un ejemplo, ok, soy bruto para poner ejemplos, pero si un chamaco que quiere andar de calenturiento
La primera ocasión que anduviera, ¿sí? Le salieran ronchas, le sangrara la cola, sintiera ardores, te aseguro que jamás en su vida volvería a hacer nada. Pues sí, pero el problema es que sintió rico, y como sintió rico, quiere volver a sentir rico. Y eso se convierte en una tentación. ¿Cuál es la tentación? Quiero sentir rico, quiero sentir rico, quiero sentir rico. Esa es la tentación. Probé lo que me gustó. Quiero más, quiero más, quiero más, quiero más. Me gustó, quiero más. Ojo, la tentación surge en el placer. La concupiscencia es el manejo inadecuado del placer en mi vida. Entonces el tema es serio. El tema es muy serio. No nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Y el Señor dice, porque si perdonan a los hombres sus ofensas, les perdonará también a ustedes el Padre Celestial. Y bueno, ya hemos hablado del Padre Nuestro y hablaremos en otro momento. Y entonces, cuando yo estoy diciendo estas cosas que suenan tan toscas, sí, pero si yo entiendo cuáles son las cosas que me mueven porque me causan placer, y puedo ver cuáles son los placeres desordenados, descontrolados que yo he permitido en mi vida, entonces puedo entender cómo me puedo librar del mal, porque mi placer descontrolado es la puerta abierta para la destrucción de lo que Dios me ha dado. Mi placer descontrolado es la puerta abierta para la destrucción de lo que Dios me ha dado. ¿Qué te gusta? ¿Qué te causa placer? Y no pones en orden. Por eso estamos gordos los gordos. Y por eso estamos enfermos los enfermos. Y por eso estamos diabéticos los diabéticos, hipertensos los hipertensos, ¿sí? Cancerosos los fumadores y cirróticos los bebedores, etcétera, etcétera, etcétera. Señor, ¿por qué me castigas? Y él dice, no, yo no castigo a nadie. Las enfermedades degenerativas no son castigo de Dios. Ráscale poquito y te vas a dar cuenta de que están altamente vinculadas con los hábitos, con los estilos de vida. Y entonces es más fácil decir, es culpa de alguien más. Autoperdonarse, entonces, es desarrollar la comprensión de la dinámica que me llevó a generar un estado destructivo. Pero comprender esa dinámica es para hacerme responsable de ella, ¿sí? Ahora, si yo reconozco que Dios me ha perdonado, puedo librarme de la autocrítica y de la culpa, de lo que eso implica. Sí, eso es muy importante. Claro que es muy importante, ¿sí? Porque entonces me doy cuenta que el asunto no es de que Dios me quiere dañar, Dios me quiere castigar. Dice Salmo 103, verso 10 y siguientes, no ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. O sea, no digas que el malo es Dios, no digas que es Dios el que te hace, porque como la altura de los cielos sobre la tierra engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. O sea, Dios, en lugar de agredirte, al contrario, estuvo a tu favor. Cuando yo pienso todo lo que aguantó mi cuerpo, mis niveles de necedad, digo, Dios, tú fuiste bueno. Seguramente debía haberme tronado antes y debía haberme muerto antes, ¿sí? Y a estas alturas, cuando ya muchos en mi condición se ven peor y más amolados, digo, Señor, pues tú me estás fortaleciendo y me estás queriendo sanar, me estás queriendo restablecer, Señor. Y yo sé, sí, pues, pero déjate ayudar, criaturita, sí, porque yo por un lado y tú dándole para el lado contrario, estamos remando en lados diferentes, ¿sí? Tengo que reconciliarme entonces, y reconciliarme es volver a unir. Reconciliar es volver a
tener la visión del otro, volver a sentarme con el otro y platicar con el otro, llegar a acuerdos. Conciliar es acordar, restablecer el pacto. El perdón es un paso a la reconciliación, es volver al propósito de Dios, es volver a lo que Dios quería hacer conmigo y con los demás. Y somos ministros de reconciliación. Y la aceptación entonces del perdón y de la reconciliación con Dios me va a conducir a la paz, a la restauración de las relaciones, como nos va a decir Romanos 2:18. Y cuando nosotros lleguemos entonces a esa reconciliación, a esa paz, a ese sentirnos bien, nos vamos a dar cuenta de que eso es placentero, que es de lo que estábamos hablando, ¿sí? Si es posible, dice el verso 18, Romanos 12:18, en cuanto dependa de ustedes, estén en paz con todos. Y decir, ay, qué a gusto. No estoy en pleito con nadie, no estoy en conflicto con nadie, no estoy en confrontación, en desgaste con alguien, estoy en paz. Eso es placentero. Dices, ay, son mis mejores años. Yo creo que sí, para mí son mis mejores años. Y espero que los que sigan sean mejores, porque entre más se me quite lo menso, pues más voy a disfrutar, ¿sí? De los años de vida, ¿sí? Me voy a maravillar con las pequeñas cosas, voy a ver a los niños chiquitos y voy a decir, ay, qué bonita criaturita, ¿sí? Y no voy a estar pensando en un montón de tonterías que siempre son la trampa de nuestra propia gratificación. Quiero una casa más grande. ¿Para qué? La gratificación mal entendida, ¿sí? Quieres tener una casa en Dubái y otra en los Alpes suizos y otra en Nueva Zelanda para tener los jardines interminables. Entonces, criatura, no alcanzas a habitar una sola, ¿sí? No alcanzas a llenar una casa con tu presencia, no alcanzas a disfrutar, ¿sí? Es que quiero viajar por todo el mundo. Digo, está bien que viajes, ¿sí? El problema está que no vas a encontrar afuera lo que no estás encontrando adentro. Estás buscando la inteligencia y pobrecillo de ti, ¿sí? No la hay afuera. Tienes que construir la sabiduría en tu relación con Dios. ¿Qué vas a hacer? Vas a ser, ¿sí? Un nómada itinerante porque no encuentras satisfacción en las cosas que solamente desde la propia aceptación y reconocimiento personal tendrías que tener. El perdón te va a dar el espacio al amor. Te vas a amar a ti mismo, vas a recuperar el amor propio. Vas a poder amar a los demás. El amor es la base del perdón. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su único hijo para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y por eso cuando nosotros nos perdonamos, aceptamos nuestra condición, alcanzamos sabiduría, ¿sí? Entendemos cuando Jesucristo dijo en Juan 13:34, perdón, un nuevo mandamiento les doy, que se amen los unos a los otros. Cuando tú empiezas a amar a los otros como yo los he amado, dice el Señor, ¿sí? Entonces empiezas a tener gozo, plenitud en tus relaciones. Hay una humildad en el perdón que es importante y esa humildad requiere reconocer que fuimos falibles, que fuimos lábiles, que fuimos quebradizos, que fuimos equívocos, que fuimos lo que hayamos sido, sí, pero fuimos. Decir ya, aprendí la lección, me di cuenta. Los mejores años de una persona es cuando acepta que lo que fue no era lo adecuado y se compromete a hacer lo que es lo correcto hacia sí mismo y hacia los demás. Se convierte en un mejor ser humano.
Ya no estás tratando de impresionar a nadie, no, estás tratando con toda honestidad de hacer lo correcto delante de Dios. Y entonces esto va a traer renovación y crecimiento personal. El perdón te va a ayudar a renovarte. El perdón te va a ayudar a crecer. El perdón te va a ayudar a establecer relaciones adecuadas con quienes te rodean, ¿sí? El perdón te va a ayudar a reinventarte y a reencontrarte. Hay que desnudarse de la vieja criatura, dice Colosenses 3:9 y 3:10. No se mientan los unos a los otros. Deja de ser hipócrita, deja de ser falso, deja de estar tratando de manifestar lo que no eres. Sé honesto. Despójate de la vieja criatura, despójate de esta cultura de gratificación falsa, fácil, perversa, promiscua, con esas actitudes con las que fuimos educados, y revístete de una nueva criatura que esté hecha conforme a la imagen de Cristo y que te vayas renovando constantemente en el conocimiento pleno de Jesús, ¿sí? Para que ya no estés tratando a la gente con discriminación. No, pues que si el griego, que si el judío, que si el circunciso, el incircunciso, ¿sí? Ya no estés haciendo distinción entre el que sabe mucho, el docto y el bárbaro, ¿sí? El siervo y el libre, sino que puedas ver a Cristo en todo, que puedas ver a Cristo en todos, que puedas apreciar y valorar entonces la condición humana en cada persona, ¿sí? Porque entonces esto te va a llevar a la liberación de la cautividad espiritual. Cuando tú entiendes que el placer es natural, natural, pero que surge de las relaciones que son naturales, que surge de una vida que es natural, que aprendes a disfrutar las cosas del cada día. Frijolitos te tocó, bendito sea Dios por los frijolitos. Amén. Te tocó filete y ya tienes un puño de ácido úrico y nada más lo vas a ver pasar, ya no lo vas a disfrutar porque caíste en el exceso del placer, ¿sí? Pero si tú vives quieta y reposadamente, con sabiduría y con mesura, toda la vida vas a probar, aunque sea el pedacito del filetito, ¿sí? Vas a tomar una tirita, lo vas a saborear y vas a decir, hasta allí, ¿sí? Porque eso es lo bueno para el hombre. Amén. Pues, ¿qué piensan ustedes de todo esto? Sí, yo sé que todos estos van a decir, ay, sonó muy estoico. Y yo le voy a decir, mire, usted sí lee, pues lea la Biblia, sí, para que se dé cuenta que la Biblia es antes del estoicismo. El estoicismo son, sí, 2 centurias antes de Cristo, sí, 3 máximo, sí. Y yo le estoy hablando de cosas que son cientos de años, miles de años antes. Muy bien, entonces, ¿qué dicen ustedes de esto que acaban de escuchar? Denme el placer saludable de escucharlos, ¿sí? Bueno, Adelante. hola. No encontré la manita para levantar la manita, pero nada más. Ok. Bueno, pues yo tengo nada más un comentario y tengo una pregunta. Adelante. Eh, en cuanto a todo lo que comentaste, yo creo que sobre cómo la autoindulgencia, o sea, en resumen, ¿verdad? Que padecemos, que padecen nuestras generaciones. Eh, Dios nos dio la respuesta, Jesús nos dio la respuesta y desde antes de que Jesús caminara por la tierra, ¿verdad? Se tenía esa cultura y creo que necesitamos revivirla más en la iglesia de Cristo y me refiero a la cultura del ayuno. Creo que el ayuno es la solución para, para casi todos los males que comentaste porque el ayuno nos acerca a Dios, ¿verdad? El ayuno nos ayuda a morir a la carne, ¿verdad? Y porque la carne es la que nos hace caer en todas esas tentaciones.
y eh, por ende nos acerca a Dios, como ya lo comenté. El ayuno nos enseña a decir que no a todo tipo de tentaciones. El ayuno sana el cuerpo y sana el cerebro y por ende la mente, ¿verdad? Empezamos a pensar de una manera distinta también. Yo creo que si Eva hubiera practicado el ayuno, a lo mejor le hubiera dicho que no al fruto prohibido, ¿no? Pero entonces creo que como Iglesia de Cristo necesitamos tener esa cultura y practicarlo cotidianamente en forma individual y en forma de grupo, ¿verdad? O sea, como iglesia, todos juntos también, en diferentes maneras. Nos podemos, ayuno entre las parejas, ayuno por grupos, ayuno personal, etcétera. Ayuno no nada más de alimentos, sino también ayunos, como tú mencionabas, de las redes sociales, ayuno de todas las cosas que sabemos que pues nos van a distraer, ¿verdad? Entonces, pienso que creo que esa es la respuesta, bueno, en gran parte nos ayudaría, no digo que es la respuesta, pero en gran parte nos ayudaría mucho cultivar más esa cultura del ayuno. Moisés ayunaba, Daniel ayunaba, Juan el Bautista ayunaba, Jesús antes de iniciar su ministerio ayunaba, o sea, lo vemos en todas partes y pues posiblemente necesitemos practicarlo más, ¿verdad? Sí. Ese era el comentario. Ujú. La pregunta, la pregunta, del Padre Nuestro, de la oración que Jesús nos enseñó y nos dice, no nos metas en tentación. Me quedé pensando mucho en eso porque Jesús mismo nos enseñó esa oración donde dentro de todas las cosas que le estamos orando al Padre es, no nos metas en tentación, como que ya está allí asumiendo que el Padre nos mete en tentación. Entonces, o sea, yo quisiera que si podemos profundizar un poquito más, porque pues en Santiago aprendemos, Santiago 1:12, más o Ujú. menos, que Dios no tienta a nadie, Sí. ¿verdad? Que caemos en la tentación por nuestra propia concupiscencia. Entonces, ¿por qué Jesús nos enseñaba a orar de esa manera? No nos metas en tentación. Eh, bueno, Pregunta, gracias. eh, la primera cosa en cuanto a al ayuno, el ayuno es la autorregulación, ¿sí? Y la autorregulación depende de lo que quiero decir, dame oportunidad, permítame. Estoy buscando mi versículo acá con el apóstol Pablo en 1 Corintios 10:23. ¿De qué ayunamos? ¿O qué significa ayunar? Para mí, el versículo de 1 Corintios 10:23 me ayuda a poner en equilibrio el ayuno. Todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero no todo me edifica. ¿Qué tienes que ayunar? Bueno, primero comienzas ayunando alimentos nada más para poder desarrollar la capacidad, el carácter, la fuerza de voluntad, de decir, aún las cosas que son fundamentales para la vida, las puedo autorregular. ¿Pero qué tengo que ayunar? Lo que no me conviene, lo que no me edifica, ese es un ayuno permanente. Tengo que hacer a un lado de mi vida todo aquello que es destructivo. Yo tengo años ayunando del tabaco. Ahora fui adicto al tabaco. ¿Qué significa eso? Pues que cuando yo me convierto a Cristo, tomo la decisión de que dado que no me conviene, voy a ayunar de ello. Pero el ayuno, como se entiende muchas veces en algunas iglesias, tristemente nada más es una malpasada, porque ayuno y oración van juntos. Entonces tú dejas algo para consagrarte a Dios en ese campo. Y hay gente que nada más lo deja, pero deja un hueco. Y es lo que decía Jesús, cuando la casa está vacía, luego va a llegar otra cosa y la va a ocupar. Entonces hay gente que dice, hoy no voy a comer, pero en lugar de dedicar ese tiempo de comer a tener un encuentro con Dios,
pues lo que hace entonces es se pone, ayuna, pero se mete a las redes sociales. Y tú dices, pues ya no estuvo Dios ahí, ¿sí? Entonces dejo una cosa, pero no la lleno de Dios. Entonces el asunto es, meto a Dios en esas áreas de mi vida. Y hay mucho que hablar de eso y por supuesto que lo podemos profundizar más. Nada más, estoy de acuerdo contigo, urge que ayunemos, pero que ayunemos en todas las áreas de nuestra vida. O sea, que desarrollemos la cultura de la autorregulación, que desarrollemos la cultura de la postergación del placer, que desarrollemos la cultura de la responsabilidad de nuestra vida, del equilibrio en las cosas que Dios nos ha dado, para que entonces tengamos la autoridad en todas las áreas de lo que Dios nos dio. La otra cuestión que estaba buscando, ¿sí? Era cuando nosotros estamos hablando, ¿sí? En Mateo 6, en el verso 13, y no nos metas en tentación. Parte del problema con los idiomas, tú sabes, tú hablas inglés, hablas español y sabes que hay formas en que las cosas se dicen en un idioma, se traducen y de repente le cambiamos a veces el sentido, la orientación, la intención. Y que muchas veces el problema cuando nosotros leemos lo que nos han dado algunas veces los traductores al español, nos suena medio raro. Y de hecho hay hay un dicho entre académicos donde se dice traductor traidor, ¿sí? Porque a veces el problema no es que el que dijo lo dijo mal, es el que lo tradujo equívocamente, ¿sí? Yo creo que si nosotros nos metiéramos un poquito más a verlo filológicamente desde la intención del idioma original, eso nos ayudaría muchas veces, ¿sí? A tratar de entender hacia dónde está yéndose la cosa, ¿sí? La palabra, ¿sí? Es la palabra éisfero. Y esta palabra de éisfero, de la que nos estamos, bueno, tratando de poner ahorita en acuerdo, ¿sí? Es lo que vamos a traducir nosotros como un meter, ¿sí? Pero tendríamos que entender primero si es Dios el que nos mete o le estamos diciendo, no permitas que nosotros estemos dentro de. Y tendríamos que entender si es voluntad de Dios que nosotros entremos o tendríamos que entender si somos nosotros los que entramos. Ahora, yo creo que Santiago cuando dice Dios no tienta a nadie, yo creo que en mucho es como que si Dios dijera a través de Santiago, creo que no me entendieron lo que yo quería decir, ¿sí? Y tengo que explicárselos de una manera distinta, ¿sí? Y entonces, cuando nosotros entendemos la palabra, decíamos, éisfero, ¿sí? La primera cosa es que es una preposición que implica estar adentro de algo, haber alcanzado un cierto punto. Pero como muchas otras palabras en el griego, también tiene connotaciones, por ejemplo, morir, perecer, estar siempre en un lugar, alcanzar algo. Y entonces, en ese contexto tendremos que ampliar nuestra visión. Y la segunda palabra que decíamos, fero, ¿sí? Que significa ser puesto, ponerte, sustentarte, soportar, ser enviado, ser inspirado. Y entonces, no nos dejes morir en esa tentación, podría ser algo adecuado. No nos dejes estar allí, no nos dejes encaminarnos allí. ¿Sí? Yo creo que para entender este pasaje, hay un pasaje que muchas veces nosotros lo hablamos de un tal Balaam, ¿sí?
que tiene una burra políglota, porque tiene que hablarle para que entienda entonces este asunto de no te metas, no hagas, no vayas, ¿sí? Y cuando nosotros entendemos este asunto de la burra de Balaam que está hablando, Dios le está diciendo a Balaam que no vaya y Balaam de todos modos va a ir, ¿sí? Y entonces, en el contexto hebreo, y ahora son los hebreos a quienes voy a agarrar como ejemplo para esto, dice en Números 22:22. La ira de Dios se encendió porque Balaam iba y el ángel de Dios se puso en el camino por adversario suyo. Ok. ¿Qué es lo que están diciendo alguien desde la mentalidad hebrea cuando está diciéndole a Dios, no permitas que caigamos en tentación? Los hebreos dirían, así como hiciste con Balaam, que te pusiste delante y que le dijiste, alto, no pases, no es prudente, le estás diciendo, Señor, deténme si voy para allá. Ponme un alto, ponme un freno, ¿sí? Sacúdeme, no permitas que vaya inconscientemente a hacer una cosa que a ti no te gustaría que yo hiciera. A mí me parece que culturalmente es más comprensible porque para los hebreos la historia de Balaam tiene mayor congruencia a decir, es que Dios es el que me está metiendo. Oye, pues si tú eres el que me está metiendo, no me amueles, ¿eh? ¿Para qué me metes y luego me regañas porque caí? Y Dios dice, no, yo no te metí, sino que cada uno, cuando de su propia concupiscencia, nos va a decir Santiago, va y lo hace, que es el caso de Balaam, de su propia concupiscencia, de la búsqueda de la satisfacción de su placer, está yendo para que Balac le pague por maldecir al pueblo de Israel. Y entonces, ciertamente, sí, es como pedirle la ayuda a Dios y decirle, sí, Señor, ponme un semáforo que yo entienda que si algo no te gusta, avísame que no quieres. Ok, ahora me voy al Nuevo Testamento y voy a ir al libro de Hechos y me voy a ir allá por el verso, el capítulo 16, ¿sí? Y una vez más, lo estoy entendiendo desde la cosmovisión hebrea, hablando del apóstol Pablo. Dice, y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. ¿Qué está haciendo? No os lleva a pecar, sí, pero Dios le está diciendo, es que yo no quiero que vayas allá. En realidad, a mí me interesa, Pablo, que vayas a Filipos, porque allá es donde tengo un plan. Y entonces el apóstol Pablo está queriendo ir a Asia Menor a predicar, ojo, ni siquiera estoy hablando de pecar, a predicar. Y el Espíritu Santo dice, no, no es por allí. Quiere ir a Misia, y el Espíritu Santo le dice, no, no es por allí. Le dice, es a Filipos. Así es como yo interpreto entonces este versículo de Mateo 6, ¿sí? Cuando está diciendo, Señor, no permitas que yo vaya donde tú no quieres. Si algo tienes que decirme, házmelo saber, ponme un alto, ¿sí? No me permitas seguir adelante. Ponte en medio del camino, como lo hiciste con Balaam, o ponte en medio, ¿sí? De la barca, como lo hiciste con Pablo, del camino para que yo no vaya. Y esa ha sido mi oración desde hace años, ¿sí? Ahora yo hace años llegué a un convenio con Dios, Señor, no voy a vivir angustiado si estoy haciendo lo correcto o no, yo lo estoy haciendo de buena intención, pero si aún de buena intención lo que yo voy a hacer no es correcto, como hiciste con Pablo a las puertas de Damasco, dame una visitadita, nos vemos a la puerta de Damasco, aunque me dé una azotona ahí, ¿sí? Y aunque me quede ciego 3 días,
pero yo voy a decir, está bien, Señor, gracias, ya entendí que estoy persiguiendo al inadecuado. ¿Sí? No quiero, Señor, pelearme contra ti. Dura cosas dar cosas contra el aguijón. No quieres que lo haga, tú nomás dime, no es por ahí, mijo. Y yo voy a entender claramente que tengo que cambiar de dirección. Pero esa es mi interpretación después de los años que tengo de leer la palabra. Y es lo que me parece más congruente con todo el contexto de la Biblia conforme la estudia. Sí, fíjate que ahora que lo estás explicando así, sí lo entiendo mejor. Ahorita precisamente consulté la Biblia, en inglés y dice, no nos guíes a la tentación. Entonces, así como lo estás explicando, sí, pues Dios nos guía, ¿verdad? Entonces, es como tú dices, Dios nos va dirigiendo en la vida y Él sabe cuáles son nuestras debilidades, ¿no? Entonces, es como decirle, no nos lleves en una dirección donde tú sabes que voy a caer porque soy débil. Él conoce, ¿verdad? Y entonces, sí, pues llevarnos por otro camino. Ok, gracias. ¿Sí? Y lo que habría que hacer es enseñarle a la gente a tener una visión más amplia, ¿sí? Si la Biblia en tu idioma te está llevando a pensar mal de Dios, mejor duda de la traducción y busca una traducción adecuada. Muy bien, muchísimas gracias. Fer, te escuchamos, querido Fer. Fíjate que, buenas noches, Bueno, habíamos hablado en semanas pasadas de discernir, de tomar decisión. Yo creo que eso nos ha preparado para llegar a este momento, ¿sí? A este momento de entender el placer y el displacer, ¿sí? El cómo no tenemos hoy en día una autorregulación, pero más marcada que nunca en la historia, ¿sí? Y ahorita que tocaron el tema del ayuno, ¿sí? Yo recuerdo que hace 3 años, después de tomar claves, en un grupo en línea se tomó la decisión de ayunar y el 80% de las personas tenían una obesidad más o menos considerable y todas se sintieron muy bien, pero de su adelgazamiento, de sentirse muy bien. Pero cuando teníamos las pláticas, el ayuno de la lengua no estaba muy dado, el ayuno de otro tipo de cosas no estaba muy dado. Entonces, yo creo que hoy en día, los que vamos a dar pláticas a centros de rehabilitación o de familiares y todo, estamos viendo los graves problemas que está padeciendo la gente por esta falta de autorregulación y este exceso de sobreexposición que estamos teniendo, ¿sí? Y la obligación que tenemos como iglesias o como iglesia o como ministros de poder hacer entender, bueno, de transmitir cuál es el cambio a través de un cambio propio, que la gente diga, oye, ¿por qué ya no eres así? ¿Por qué no haces estas cosas? Yo, ahorita que estaban ahí hablándolo, me llamó mucho la atención por cómo era mi vida. Y recientemente voy a un centro comercial y me dicen en un área de cosméticos de mujeres, mire lo que se le ofrezca. Sí, lo que se le ofrezca, lo que se le ofrezca. Y digo, bueno, ahora sí, yo entiendo el no me dejes esa parte de la tentación. ¿Por qué? Porque era una de las partes en las cuales yo caía, de las cuales yo padecía, ¿sí? Y posteriormente venía la culpa. Ahora que tengo la capacidad de discernir, ahora que he aprendido más y que me he adentrado más en la palabra, vivo más en tranquilidad y digo, vale más mi tranquilidad y no quiero permitir que nadie robe mi tranquilidad. Este segundo, el otro fue el miedo, ahora hablar del displacer o la falta o la lujuria o la falta de autorregulación, me va formando y haciéndome crecer en la palabra, ¿sí? Y sigo en lo mismo, ¿no? Que es el seguir leyendo la palabra, el seguir entendiéndola, porque algunas palabras, me refería a Pink Floyd, perdón, Led Zeppelin, hay una canción que dice, porque algunas ocasiones las palabras tienen dos significados, y ahí me queda muy claro qué es el discernimiento, ¿sí? De qué, a quién escucho, qué voz escucho y qué estoy identificando. Y gracias porque ya es tarde. amén.
Pues sí, le vamos a cortar aquí. Siempre me es un privilegio poder estar con ustedes. Gracias por ser el motivo de ponerme a estudiar. Sí. Mientras Dios permita que ustedes tengan ganas y que sigamos en esto, las clases de los martes son el pretexto de estudiar. Y gracias a eso estamos siempre profundizando, ¿sí? Entonces somos bendecidos mutuamente. Yo creo que yo más, ¿sí? Porque me obligó a leer muchas cosas, a meditar muchas cosas. Siempre que damos clases por 1 hora, fueron varias horas en donde uno tuvo que sumergirse y eso nos ayuda a crecer a todos. Entonces, Dios les bendiga y como siempre estamos pendientes. De una vez les voy avisando a los que nos vemos el jueves, que el jueves voy a estar viajando. Lo más seguro es que lleguemos ya tarde al compromiso que tenemos. Vamos a un congreso nacional al estado de Hidalgo y pues ahí les encargo sus oraciones para que Dios nos ayude y podamos decir lo que hay que decir allá. Entonces, bendiciones para todos ustedes y gracias por estar como siempre. Hasta luego.